Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muy buenos días, señoras y señores magistrados. Se declara abierta la sesión de este pleno. Le pediría al señor secretario general proceda a verificar la existencia de quórum legal. Con su autorización, magistrado presidente, esta secretaría hace constar la presencia de la magistrada María Luisa Oviedo Quesada, magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, así como la asistencia de los magistrados Javier Ramiro Lara Salinas, del magistrado Jesús Raciel García Ramírez y de quien preside este pleno, magistrado presidente Manuel Alberto Cruz Martínez, por lo que se declara que existe quórum legal. Solicito al secretario general de cuenta con él o los asuntos listados para el día de hoy. Gracias. Con su autorización, magistrado presidente, el asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este pleno la ponencia a su cargo respecto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano bajo el expediente número TEJDC-003/2016, promovido por José Luis Rodríguez Higareda, Paciano Calva Aguilar, Marta Virginia García Hernández y Francisco Vilchis Jiménez, en contra de los actos y omisiones imputados al presidente municipal, tesorera, regidores y síndico procurador, haciendo hacendario del ayuntamiento del municipio de Tula de Allende, Hidalgo. Es cuanto, magistrado presidente. Tiene la palabra el magistrado Javier Ramiro Lara Salinas. Magistrado presidente, compañeras magistradas, compañero magistrado, señor secretario general, doy cuenta a este pleno del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales, promovido por los señores José Luis Rodríguez Higareda, Paciano Calva Aguilar, Marta Virginia García Hernández y Francisco Vilchis Jiménez, dentro del expediente número TH-JDC-003/2016. Dentro del proyecto, dentro de los considerativos está, la jurisdicción, la competencia. Considero que este tribunal ejerce jurisdicción y resulta competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 fracción cuarta, 99 fracción cuarta, 116 fracción cuarta, inciso B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 fracción cuarta y 99 inciso C fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 12 fracción cuarta, inciso B de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, 343 al 346 fracción cuarta, 347 y 349 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Dentro de los requisitos de procedencia, cabe destacar que el medio de impugnación que en este acto se resuelve cumple con los requisitos de formalidad, porque la demanda fue debidamente presentada en este tribunal electoral, se hacen constar el nombre de los actores, se identifica plenamente la autoridad responsable, se precisan los hechos en que se basa la impugnación, los conceptos de agravio, los preceptos presuntamente violados, asimismo se asienta la firma autógrafa de los accionantes y obviamente fue presentada por escrito. Por lo que respecta al requisito de oportunidad, aquí cabe destacar que si bien es cierto los promoventes suscribieron de manera conjunta el escrito de demanda, por cuanto a la procedencia de sus pretensiones, se debe de determinar por cada uno de los promoventes por separado, si el presente juicio fue presentado dentro de los plazos señalados por la ley, toda vez que, como se analizará en el apartado respectivo, no tuvieron conocimiento en la misma fecha de los hechos que motivaron la tramitación de su inconformidad a través de esta vía, por lo que se deberá analizar individualmente el término para su oportuna intervención, con la intención de no violentar derechos de los promoventes, con la finalidad de realizar el cómputo establecido en el artículo 351 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Se deberá de establecer la fecha cierta en que los promoventes tuvieron conocimiento de los actos y omisiones que a su criterio violentan sus derechos político-electorales en el ejercicio de su encargo. Es decir, nosotros para poder determinar si la presentación del medio de impugnación fue oportuna, debemos de hacer el cómputo de los 4 días y para efecto de hacer el cómputo de los 4 días requerimos de una fecha cierta. Vamos a analizar si para todos los promoventes es la misma fecha cierta.
De la instrumental de actuaciones se desprende que por lo que respecta a Paciano Calva Aguilar, al regidor Paciano Calva Aguilar, la única fecha cierta que se desprende de los autos que conforman el presente expediente, de lo cual podemos tener por acreditado que tuvo conocimientos de los hechos y omisiones que hacen valer por esta vía, es precisamente la fecha que se le entregó el proyecto de presupuesto de egresos, el cual se desprende del oficio número PMTAH-TM-137-2015, de fecha 30 de noviembre del año 2015. Ese oficio fue suscrito por la contadora pública María Margarita Mera González en su carácter de tesorera municipal. Fue mediante el cual da a conocer al secretario general municipal del municipio de Tula de Allende Hidalgo el listado en relación con la entrega del presupuesto de egresos a cada uno de los integrantes del ayuntamiento. Es decir, en ese listado aparece el nombre de los integrantes del ayuntamiento y la fecha de recepción de ese presupuesto de egresos. Por lo que respecta al señor Paciano Calva Aguilar, obra en ese listado que el presupuesto de egresos los recibió el día 1 de diciembre del año próximo pasado, obra su firma y la fecha de recepción. Situación esta que no acontece con los demás promoventes, toda vez que por lo que respecta a los demás no aparece en ese listado la fecha cierta de recepción de ese presupuesto de egresos, motivo por el cual iniciaremos haciendo el cómputo de la temporalidad correspondiente al regidor Paciano Calva Aguilar. En consecuencia, él, al haber recibido ese presupuesto de egresos el día 18 de diciembre y al haber presentado el escrito de interposición con fecha posterior a los 4 días, queda sin efecto, se actualiza la causal de improcedencia relativa a la oportunidad de presentación de dicho escrito de demanda, quedando sin efectos, por lo que respecta a dicho promovente, los agravios 1 y 3 del escrito de demanda, que son los siguientes. Agravio 1. Del presidente municipal y tesorera de Tula de Allende Hidalgo, se reclama como agravio la omisión de proporcionar la información a que se refieren los artículos 115 de la Constitución Política Federal, 95 bis, 95 ter y 95 quinquies de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, con el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016. Por lo que respecta al agravio tercero del escrito de demanda, se reclama del síndico procurador hacendario, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Tula de Allende Hidalgo, la omisión de convocar al regidor Paciano Calva Aguilar a las sesiones de comisión para la elaboración del proyecto de dictamen del presupuesto de egresos del municipio de Tula de Allende, Estado de Hidalgo. Como ya se los mencioné, con fecha 1 de diciembre, el regidor Paciano Calva Aguilar recibió el presupuesto de egresos, presenta su escrito impugnativo hasta el día 18. En consecuencia, por lo que respecta a los dos agravios que acabo de dar lectura, ya se acredita la extemporaneidad por cuanto a su presentación, mas no por lo que respecta al agravio segundo. El agravio segundo se refiere a la aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016, que a su dicho se realizó sin observar las formalidades que para tal efecto establece el artículo 115 constitucional, 95 bis, 95 ter y 95 quinquies de la Ley Orgánica Municipal. Esta aprobación del presupuesto se da en la asamblea extraordinaria que se llevó a cabo con motivo del análisis, estudio y aprobación del presupuesto. Esa asamblea se llevó a cabo el día 15 de diciembre. En consecuencia, al haber presentado su escrito de interposición de recurso, el día 18 sí podemos considerar que entró en término, por lo que respecta al regidor Paciano Aguilar, única y exclusivamente por ese agravio. Por lo que respecta a los promoventes José Luis Rodríguez y Gareda, Marta Virginia García Hernández y Francisco Vilchis Jiménez, la única fecha cierta que se desprende de la instrumental de actuaciones por la cual podemos iniciar el cómputo de 4 días para la interposición de recurso es aquella que se desprende de su asistencia a la asamblea de análisis, estudio y aprobación de dicho presupuesto. Esa asamblea fue con fecha 15 de diciembre. En consecuencia, como ellos de manera conjunta presentaron su escrito el día 18, sí consideramos que se cumple el requisito de oportunidad por cuanto a la presentación de su medio impugnativo. Ahora,
Al momento de entrar al estudio de las posibles causas de improcedencia, notamos que todo gira por lo que respecta a en primer término, según su dicho, a la no obtención de la información contable necesaria para poder participar en el análisis del presupuesto de egresos 2016, así como la aprobación del mismo. Cabe hacer mención que para efectos de instrucción del presente juicio, se decretó como diligencia para mejor proveer requerir al director del periódico oficial del Estado de Hidalgo para que nos allegara el ejemplar de dicho periódico que pudiese contener la publicación del presupuesto de egresos. Efectivamente hicimos el requerimiento, dentro del término de ley da cumplimiento, dentro del término de ley también nos remite la constancia de publicación del periódico oficial, por lo que consideramos que el presupuesto de egresos, además de haber sido aprobado en la asamblea correspondiente por mayoría calificada, es decir, por las 2/3 partes de los miembros de la asamblea municipal, también ya fue publicada en el periódico oficial del Estado. ¿Qué significa esto? Que ya quedarían sin efectos las pretensiones de los regidores de obtener información para poder participar en la elaboración del referido presupuesto, el cual, al haber sido ya publicado, ya se encuentra en ejercicio por lo que respecta al Ayuntamiento de Tula de Allende Hidalgo. En consecuencia, opera, por lo que respecta a lo anterior, lo que jurídicamente consideramos como actos consumados de modo irreparable, los cuales se entienden como aquellos actos que una vez efectuados no permiten restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de cometida la violación que se reclama, para reintegrarse al agraviado en el goce y disfrute de sus garantías. Situación que no se da si el acto que se reclama es susceptible de ser reparado mediante restricción del agraviado en el goce y disfrute de las propiedades y posesiones de los cuales fue lanzado con la siguiente violación de sus garantías individuales. Quiero llamar la atención en el sentido que del escrito de demanda, así como del instrumental de actuaciones, de manera conjunta, los impetrantes reclaman por una parte la omisión de que el presidente municipal y la tesorera les haya proporcionado la información que les pudiese permitir tomar participación en las observaciones del presupuesto de egresos. Mas, sin embargo, los reclaman de manera conjunta con la aprobación del presupuesto. ¿Qué significa esto? Que son dos temporalidades distintas. Una, que la información la hubiesen utilizado para efectos de participar en todo el procedimiento de elaboración del presupuesto, y otra, están reclamando la aprobación del mismo. Del instrumental de actuaciones se desprende que no obra una solicitud formal por parte de los promoventes en el sentido que les fuera proporcionada algún tipo de información al ayuntamiento. En consecuencia, considero que se acredita la causal de improcedencia por ser actos consumados, aunado a que la información que ellos supuestamente fueron omisos en recibir no es una información que la quisieran para efectos autónomos independientes. Esa información ellos la querían para efecto de poder participar en la elaboración del presupuesto de egresos. En consecuencia, al haber sido aprobado por las 2/3 partes de la asamblea, al haber sido publicado y al estarse ya ejerciendo, bueno, pues entonces cabe la causal de improcedencia relativa a los actos consumados de modo irreparable. Por eso propongo a este honorable pleno el sobreseimiento del presente asunto, haciendo referencia a lo anterior. Es cuanto, magistrado presidente. Señoras y señores magistrados, está a su consideración el proyecto expuesto por el magistrado Javier Ramiro Salinas. Si existe algún comentario, sírvese de manifestarlo.
Magistrado Jesús Raciel García. Gracias, magistrado presidente. Muy buenas tardes a todos los presentes. He escuchado con atención el proyecto del magistrado Ramiro. En esta ocasión me permito expresar las razones jurídicas por las cuales no acompaño el proyecto que se presenta a consideración de este tribunal, y lo trataré, yo sé que es domingo, que es una sesión un poco ya cansada, trataré de sintetizarlo de la siguiente forma. A diferencia del proyecto, la óptica particular que sostengo, compañeras y compañeros magistrados, es que los actores, José Luis Rodríguez Higareda y Paciano, Francisco y Marta Virginia García, no están en este caso doliéndose de que no se les haya proporcionado el presupuesto de egresos del municipio de Tula de Allende. Más bien lo que se obtiene de su demanda es que no se les ha permitido el acceso a la información que contiene el artículo 95 bis de la Ley Orgánica Municipal, la cual, cabe señalar esta situación, es una obligación de la tesorera proporcionarla. Voy a leer rápidamente solamente el artículo principal, que establece que el artículo 95 bis de la Ley Orgánica Municipal. Para la aprobación de las iniciativas de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos del municipio, la Tesorería Municipal deberá proporcionar al ayuntamiento como mínimo lo siguiente, y enlista una serie de información contable que es propicia y es óptima para poder estar en condiciones, al menos los regidores, de poder estudiar el presupuesto de egresos municipal. Este es el acto puntual del que se agravian los actores. Es decir, incluso en el propio expediente queda completamente acreditado que el presupuesto se los dieron el 1 de diciembre a Paciano, y los demás tienen conocimiento. Me parece que hay una lista en donde también obra firma de los actores, en donde tuvieron acceso al presupuesto de egresos, pero el presupuesto de egresos es un documento distinto a la información contable que contiene el artículo 95 bis. Bajo ese contexto, son la información que contiene el artículo 95 bis, lo que los actores nos dicen en esta demanda, decir al tribunal: oye, tribunal, te solicito que por favor, mediante tu vía jurisdiccional, pues se me respete mi derecho de acceso a la información pública que contiene, en este caso, el balance contable de la Tesorería Municipal de Tula, y no se me ha proporcionado, a pesar de que es una obligación de la Tesorería proporcionárnosla. De ese entendido, yo, haciendo un ejercicio en la suplencia, en la deficiencia de la expresión de agravios de los actores, puedo abstraer plenamente que son 3 actos los que podemos aquí acreditar de los que se duelen, que es, se les viola su derecho de acceso a la información pública, en este caso también se les viola su derecho a una oposición democrática en los términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se les viola, en este caso, el ejercicio, al derecho a ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo. ¿Por qué? Primeramente porque la información pública, según los criterios de la Corte Interamericana, en el caso Cloyd contra Chile, se establece que la información pública es de los gobernados, es del dominio público, no es del gobierno, no es de ningún Estado. Y no es una gracia, no es un favor el que la información pública que está en poder del Estado se pueda proporcionar, en este caso a los particulares, o incluso con mayor razón a las autoridades que tienen el derecho de recibirla, incluso derivado del propio marco normativo. Sostengo también, y por eso las razones en las que no acompaño el proyecto del magistrado que nos pone a consideración el día de hoy, es que también se les viola de manera indirecta su derecho a una oposición democrática. ¿Por qué? Bueno, según la Corte Interamericana también de Derechos Humanos, en el caso Manuel Cepeda contra Colombia, se establece perfectamente que para que se pueda tener considerada una democracia consolidada, un régimen democrático viable, idóneo, en el que se pueda plasmar y discernir directamente la vida democrática como tal en un sistema de partidos y en un sistema amplio de participación ciudadana, pues es necesario que se les permita la voz a los sectores de oposición, y una voz, dice la propia Corte Interamericana, una voz que tenga oportunidad de estar informada, que tenga acceso, en este caso, a los espacios deliberativos. Bajo ese entendido,
yo considero que los regidores, a pesar de que tienen acceso a estar en la sesión pública del presupuesto de egresos, pues llegan en condiciones un tanto desiguales y un tanto desfavorables una vez que se les ha violado sus derechos políticos de ejercer, en este caso, su información a la que tienen derecho. Llegan a una sesión de presupuesto en la que no tienen la información contable para discutir el presupuesto. A pesar de que ellos insistieron, están obra en autos, el momento en que ellos le solicitan a la propia presidencia de quien dirige los trabajos, que se les permitiese un espacio para deliberar, para estudiar el presupuesto de egresos, a lo que por asamblea, por mayoría, se determinó que no fue así, no dándoles oportunidad en este caso a deliberar. Es una cuestión que se concreta en el expediente y que propiamente los actores, sin expresarlo de manera clara y explícita, pues se puede derivar incluso de su propia conformación de los agravios, aún inclusive siendo deficientes. Y por último, pues en el último agravio que yo considero que por las cuales se le tendría que dar admisión al recurso, entrar al fondo, es precisamente que al no dárseles la información del artículo 95 bis, es que es procedente, desde mi punto de vista, no entrar directamente al estudio de un sobreseimiento derivado de la publicación del periódico oficial. Porque si bien es cierto que el periódico oficial fue publicado el 18 de enero, según, si no me equivoco, magistrado Ramiro, si no, corríjame en ese sentido, cuando se publica el periódico oficial, pues solamente sirve bajo el contexto de las consideraciones que estoy exponiendo, solamente sirve para decirle a los actores que si bien es cierto, es fundado su agravio, porque está acreditado que la autoridad no les dio la información y hasta el día de hoy no se las está proporcionando, bajo ese contexto es fundado su agravio, lo cierto es que ya sería inoperante para los efectos que ellos persiguen, puesto que con la publicación del periódico oficial se entiende que ya es un acto que es irreparable. Es decir, ya la sociedad de Tula resiente los beneficios del presupuesto aprobado por la Asamblea Municipal de Tula y incluso bajo un estudio de la apariencia del buen derecho, pues no podemos, mejor dicho, tenemos que ponderar los beneficios que le acarrea, en este caso a la sociedad, un presupuesto de egresos aprobado sobre los derechos violados de los actores. En un ejercicio de ponderación pesan más evidentemente ya los derechos de la sociedad de Tula, que resienten, repito, los beneficios de este presupuesto aprobado aún, y cuando les asiste la razón a los actores de que se llevó a cabo y se aprobó sin haberse observado las formalidades del 95 bis, es que eso me conduce a mí a declarar fundado su agravio, pero inoperante. Y por esa razón es que, compañeras y compañeros magistrados, disiento del proyecto del magistrado Ramiro, y bajo la perspectiva de su servidor, lo procedente sería admitir el recurso, estudiar de fondo los agravios, declararlo fundado pero inoperante y ordenar, en su caso, bajo un ejercicio protector, un ejercicio garantista de este tribunal, ordenarle a la autoridad municipal que les remita la información a estas personas que el día de hoy todavía no tienen acceso a ellas. Por lo que en su momento, magistrado presidente, me permitiré solicitarle que se me considere para anexar mi posición. En caso de que la mayoría así lo considere, mi participación sería en voto concurrente. Gracias, magistrado. ¿Comentarios? Magistrada Mónica Mistega. Gracias. Con el debido respeto al magistrado ponente, en esta ocasión, si bien estoy de acuerdo con la confirmación del acto impugnado, no acompaño las consideraciones que basan el proyecto que nos somete a consideración, en virtud de que para mí se torna contradictorio y hasta incongruente el hecho de que se analice el contenido de los agravios para determinarles cuáles son procedentes y cuáles no. Esto es incorrecto estudiar la improcedencia de una demanda con base en un estudio previo del fondo del asunto. Además, el examen de la improcedencia de un asunto es en cuanto a la demanda, no por cada agravio. Asimismo, no comparto que se determinen actos consumados de modo irreparable lo que se reclama por los actores, pese a que ya se haya publicado en el periódico oficial del Estado, pues solamente se tornan irreparables los actos relativos a los cargos de elección popular de conformidad con el criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es por ello que me aparto de los razonamientos y del estudio del caso concreto, por lo que emitiré un voto concurrente. Es cuanto, presidente. Magistrada María Luisa Oviedo. Buenas tardes a todos. Con su permiso, señor presidente.
Mi voto es a favor del proyecto relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, hecho valer por los señores regidores José Luis Rodríguez Higareda, Paciano Calva Aguilar, Marta Virginia García Hernández y Francisco Vilchis Jiménez, porque en efecto, del cúmulo de actuaciones que obran en el expediente, resulta evidente la extemporaneidad del medio de impugnación por lo que se refiere a Paciano Aguilar Calva, toda vez que de la fecha en que tuvo conocimiento de los hechos que constituyen sus agravios 1 y 3, a la fecha en que presentó el juicio de ciudadano, transcurrieron 17 días, y toda vez que el Código Electoral establece un plazo para la interposición de 4 días, resulta que transcurrieron en exceso 13 días, lo que se traduce en una causal de improcedencia sobrevenida que obliga a decretar el sobreseimiento respecto del medio de impugnación presentado por Paciano Calva Aguilar con relación al contenido que aduce en sus agravios 1 y 3. Por otro lado, respecto a los agravios expresados por José Luis Rodríguez Higareda, Marta Virginia García y Francisco Vilchis, así como por lo expresado por Paciano solo en lo que se refiere al contenido de su agravio número 2, se acreditó que los demandantes estuvieron presentes el día 15 de diciembre del año 2015 en la asamblea en que se discutió y se aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016, mismo que, como ya se ha expresado, fue aprobado, fue publicado en su oportunidad y el presupuesto citado se encuentra en ejercicio en beneficio de la población de Tula de Allende Hidalgo, constituyéndose por este hecho la consumación irreparable. De este modo se actualiza la causal sobrevenida de improcedencia en el sentido de que el acto en su conjunto, y voy a explicar en este momento por qué, ha sido consumado de un modo irreparable, atendiendo al contenido de la fracción segunda del artículo 353 del Código Electoral. Mi posición es en ese sentido por la siguiente razón. He escuchado atentamente el posicionamiento de mis compañeros y en el entendido de que el origen de la aprobación del proyecto está en la solicitud que en el acto de que los regidores no recibieron la información a que hace referencia el artículo 95 bis de la Ley Orgánica Municipal, asumen que fue una omisión de la tesorera no haberles proporcionado la información que establece este precepto señalado. Y efectivamente, el artículo 95 establece la obligación de la tesorera entregar la información en cita. Sin embargo, también en oposición a esto, el artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal establece la obligación que tienen o las facultades, atribuciones que tienen, así lo menciona, facultades y obligaciones de los regidores del municipio, del ayuntamiento, en cuanto al ejercicio de su cargo, diciendo del hecho de que no se les haya permitido a los regidores el pleno ejercicio de su función porque, por el contrario, los regidores omitieron, en ejercicio de sus obligaciones, vigilar que los actos de la administración municipal se desarrollen con apego a lo dispuesto por las leyes y normas de observancia municipal. Esto de la lectura que se hace de la fracción segunda del artículo 69. Si bien es cierto, y concediendo, suponiendo sin conceder, que la tesorera haya omitido entregar esa información porque no tenemos evidencia clara de que así haya sido, también es cierto que los regidores omitieron solicitar la información y para ello tuvieron del 1 de diciembre en que recibieron la notificación del presupuesto hasta el 15 de diciembre en que se celebró la sesión, tuvieron todo ese tiempo para dirigirse a la tesorera como una empleada del municipio, abundando a esto y sumando la calidad que tienen los regidores como parte del ayuntamiento
de ser la autoridad que gobierna el municipio. Y si se percataron que un subordinado, en este caso la tesorera, omitió darles la información y cumplir con su obligación, tenían expedito su derecho para solicitarle a la tesorera que les diera esa información en el transcurso del 1 al 15 de diciembre, como ya lo mencioné, y no lo hicieron. Incurrieron en esa omisión, asumiendo que se trata de un acto consentido por parte de los propios regidores. Y en este sentido, me inclino por la preclusión de su derecho. Además, abundo, el día 15 de diciembre en que fueron convocados para la celebración, fueron previamente convocados a la asamblea, acudieron a la asamblea y dentro del desarrollo de la asamblea tuvieron la posibilidad de hacer esa solicitud a la tesorera y nuevamente incurrieron en esa omisión, pasando por alto la obligación que tenían en tanto la representación que ostentan. Por tanto, no ha sido violado su derecho. Estaría en ese supuesto si hubiesen hecho la petición y se las hubiera negado. Hubiésemos estado en la posición que mi compañero magistrado asume, que les fue negado el acceso a esa información. Pero no es así. No hicieron uso del ejercicio de su derecho de solicitarla y además incurrieron en el desacato a cumplir con la obligación de hacerlo, en el sentido de cuidar que se cumplieran con la función del ayuntamiento. Por otro lado, no pasa tampoco desapercibido que la preclusión debe entenderse como la pérdida o extinción o consumación del derecho, entendido en la vertiente de que no se haya observado en el orden u oportunidad dado por la ley para la realización del acto. Recapitulo. 1 de diciembre, entrega del presupuesto para que lo conocieran. Entre el 1 y el 15 tuvieron la posibilidad de solicitar la información. No lo hicieron, lo consintieron. El día 15, el día de la asamblea, estuvieron presentes y estuvieron en aptitud de solicitarla. No lo hicieron, lo consintieron. En esa sesión se aprobó el presupuesto por mayoría calificada. Por tanto, permitieron que su derecho precluyera. Ese es mi posicionamiento y por esa razón, al entender que aun cuando se les entregara como resultado, en el supuesto de que así se decidiera, que se les entregara la información, les resulta ineficaz la información porque el presupuesto fue publicado y se encuentra en pleno ejercicio. Por lo tanto, sobreviene esta causal de improcedencia que se ha invocado, de que se ha consumado de un modo irreparable y por tanto el sobreseimiento opera en este asunto. Ese es tanto, señor presidente. Gracias, magistrada. Bueno, yo quisiera fijar el posicionamiento en ese sentido y coincido con el proyecto que presenta el magistrado Ramiro Lara en el sentido siguiente. El artículo 4 bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo nos habla del derecho de petición. Dicen que el derecho de petición debe ser por escrito, cuestión que no encontramos dentro del parámetro. Y si bien es cierto, también hay obligación por parte de la tesorera, no estamos defendiendo, no estamos observando aquí que sea el acto de un gobernado. Estamos observando el acto de un ente de gobernante, un ente de gobierno, como parte integral del gobierno municipal. Más aún abonando a este sentido, si bien es cierto que la tesorera incumplió de forma administrativa con esta obligación, también es cierto que esta parte del gobierno que pudiera calificarse como patrones incumplieron con esa capacidad, con esa obligación y facultad que tienen de la exigencia. No hicieron los mecanismos o no llevaron a cabo los mecanismos mínimos para exigir el cumplimiento de esta obligación. Entonces también yo alcanzo a observar que nos encontramos más allá que de un derecho político electoral en una función de carácter fiscal administrativo. Si bien es cierto que el derecho político electoral nos obliga a observar el debido ejercicio de las funciones como ejercicio del voto pasivo, también es cierto que no es la única esfera y rama que lo puede observar. Yo no encuentro la violación
clara al momento, al ejercicio del encargo, si no es en virtud de una omisión que existe por ambas partes, uno de no hacer y el otro ambos de no hacer y cumplir por un lado sus facultades y por otro sus obligaciones, que pudiera ser una correlación compartida, pues, precisamente por eso. Ahora, este ejercicio dar marcha atrás con la publicación del ejercicio de este presupuesto. Ahora también vale la pena hacer la acotación en el siguiente sentido. En un ejercicio literal de estructura de la demanda que presentan los regidores, que son parte de gobierno y que también ya llevan 4 años en su ejercicio, conocen perfectamente sus obligaciones y facultades, se desprende que ellos requerían este tipo de informes para aprobar en su momento el presupuesto de egresos, que es el fin último de la demanda presentada ante este pleno. Al aprobarse este presupuesto, pues efectivamente yo coincido con la idea de que estamos frente a un acto consumado y de manera irreparable, y aun y cuando la observación que nos hace la magistrada Mistega, que únicamente atiende a los cargos de elección popular, corríjame magistrada, la irreparabilidad o a la elección, también debemos entender que hay otro tipo de elementos que son de carácter administrativo, y si nos remitimos al Código de Procedimientos Civiles, también podemos identificar todos aquellos actos que son de reparabilidad. En este caso, no estamos frente a acciones tuitivas de interés común, porque en este caso también la propia Sala Superior ha determinado que es un asunto que no pudiéramos nosotros subsanar, sino es cuando solamente así lo emitan los oferentes. Por ese sentido yo estaría a favor del proyecto que propone el magistrado Lara, y si no hay mayor comentario, magistrado Lara, por favor. Señor presidente, compañeras magistradas, compañero magistrado, señor secretario, sencillamente yo quisiera ahondar en algunas reflexiones que me motivaron a proponer el proyecto de resolución en el sentido en que lo hago. En primer término, efectivamente, la Ley Orgánica Municipal establece la obligación que tiene Tesorería para dar información a los integrantes del ayuntamiento. Pero también es bien claro que la Ley Municipal establece las facultades que tienen los regidores, pero en un momento de lo que pudiese sustentar o lo que sustenta nuestra competencia en este tipo de asuntos, en tratándose de petición de información, sea que esa información tenga por objeto el cumplimiento de un derecho político electoral. En el presente caso, quiero llamar la atención en el sentido de que los regidores demandantes en ningún momento realizaron un acto objetivo de petición, de ejercicio de su derecho de petición en relación con la información que refieren a haber solicitado. El artículo 4 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Hidalgo es muy claro. Nos dice cuáles son las directrices en que se debe de ejercitar ese derecho de petición, y en primer término debe ser por escrito. En consecuencia, ¿qué sucede? Ellos ya tienen tiempo en el ejercicio de su encargo, tienen más de 4 años en el ejercicio de su encargo. Saben las fechas que se debe de aprobar el presupuesto de egresos. Si ellos tienen interés en participar en la elaboración de ese presupuesto de egresos y consideran necesaria esa información para poderlo hacer, ellos tuvieron la temporalidad suficiente para hacer una petición a su inferior jerárquico, que es precisamente la tesorería, para que a su vez les diera esa información, y si no, la propia Ley Orgánica Municipal le da los mecanismos legales por los cuales pueden apremiar a esa servidora pública para obtener la información, y puede llegar inclusive a una responsabilidad administrativa o quizás más allá, y en el presente caso no lo hicieron.
Entonces, el simple hecho de que la tesorera haya sido omisa en dar cumplimiento a su obligación administrativa de entregar la información contable a los integrantes del ayuntamiento, por sí mismo no se puede considerar como una violación de los derechos políticos electorales. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos qué hubiese sucedido si ellos hubiesen solicitado a la tesorería esa información. Posiblemente la tesorería se los hubiese dado. Si habiendo una petición formal de entrega de esa información no se da, no le entregan la información, entonces ahí sí habría ya una violación clara de los derechos políticos electorales. Pero en el presente caso no hubo el mínimo interés por parte de los impetrantes del juicio para efectos de allegarse de esa información. Entonces, pues una cosa es una omisión de parte de la tesorera, y otra parte es una negativa del presidente municipal o de alguno de los síndicos por haberles entregado esa información. Yo creo que son dos cosas muy diferentes. Ahora, la información de la que estamos hablando no es una información que se quiera obtener como unos datos de manera independiente. Aquí hay un nexo causal entre la información solicitada, que refieren a haber sido omisos en recibir, y el objetivo que tenían para llegarse a esa información, que era precisamente la participación en la elaboración del presupuesto de egresos, el cual ya se publicó. En consecuencia, debemos también de valorar que en el mismo escrito están reclamando la omisión de esa información, la cual nunca solicitaron, y en ese mismo escrito de demanda están reclamando el presupuesto, cuando hubo una temporalidad que les permitió haber hecho la solicitud en su momento, la petición formal, antes de que se llegasen los tiempos de aprobación del presupuesto, y sin embargo no lo hicieron. No obstante que la Ley Orgánica Municipal les atribuye esas facultades. Es cuanto. Magistrado García, perdón. Gracias, magistrado presidente. Sin el ánimo de polemizar o prolongar más la discusión ya de este asunto, sí me gustaría retomar algunas cuestiones o puntualizar algunos puntos de vista por los que yo sustento mi disenso. Aquí no estamos hablando de una violación al derecho de petición. En efecto, ellos no están pidiendo como si fuese un favor o una gracia del Estado en los términos que lo maneja la Corte Interamericana el acceso a la información. Es una obligación del Estado proporcionar esa información que establece el artículo 95 bis. Partiendo de ese supuesto, es decir, sin darle la carga al actor de decir tú pruébame que tú la solicitaste, no. Yo mantengo la carga que establece la ley y le digo a la autoridad tú pruébame que la recibieron de conformidad con el artículo 95 bis. Bajo ese entendido, obviamente las conclusiones a las que llegamos, por lógica, van a ser diferentes. Lo que sí quisiera tal vez incluso fortalecer o robustecer en esta cuestión es que los actores no están consintiendo en este caso ningún acto. Esta demanda, este juicio para la protección de los derechos políticos electorales es el acto mediante el cual ellos están diciéndonos no estoy de acuerdo y les solicito que por favor hagan el ejercicio del control de la constitucionalidad y de la legalidad sobre mis derechos políticos violados. Es cierto, se publicó el periódico oficial, se publicó el presupuesto en el periódico oficial, eso es cierto. Pero cuando se interpuso esta demanda, que fue el 18 de diciembre y los actores acudieron per saltum a la sala regional Toluca, lo cierto es que todavía no estaba publicado el periódico oficial, así que estaban en oportunidad todavía de ser restituidos en sus derechos. Eso es lo que fundamenta mi disenso, la oportunidad de los actores, contrario a lo que se manifestó o a lo que está manifestando en este caso la mayoría, es que la oportunidad sí está adecuadamente valorada desde mi punto de vista, puesto que los demandantes, los accionantes están diciendo, no, aquí está mi demanda, no estoy de acuerdo, quiero que se ejerza el control de la legalidad sobre las omisiones, que cabe decirlo, en omisiones de carácter en materia electoral son de tracto sucesivo y se van actualizando de momento a momento y día con día el término para impugnarlas. Por eso es que también no acompaño la cuestión del proyecto en decir que hay una fecha cierta a partir de la cual se tiene que promover una impugnación. Sostengo que por jurisprudencia en materia electoral las omisiones son de tracto sucesivo y día con día se va actualizando. ¿Cuál es la omisión? Puntualmente la omisión es que la tesorería de la Presidencia Municipal de Ayuntamiento de Tula no ha proporcionado la información del artículo 95.
Y con esta resolución, compañeros magistrados, tampoco se les va a proporcionar esa información a los compañeros regidores y el compañero síndico que está aquí solicitándonos la acción de la justicia, porque precisamente se les está negando la puerta diciendo es que es un acto irreparable. Puede ser ineficaz, es cierto, decía la magistrada Oviedo. Y en efecto, bajo mi punto de vista, se le proporcionará la acción y sería ineficaz para los efectos que ellos lo querían, pero es su derecho poder tener acceso a esta información del artículo 95. Sin el ánimo de prolongar más esta situación. Gracias, magistrado García. Para hechos. No, sencillamente, señor presidente, señores magistrados, perdón por el abuso de su tiempo, nada más quiero hacer una precisión. Nosotros recibimos aquí en el tribunal en fecha 25 de enero del presente año el medio de impugnación. Para ese momento ya había sido publicado. Es la única precisión que quiero hacer. Gracias. ¿Algún comentario más? Nada más quiero, cerrando ya este círculo, decir que la propuesta que es el magistrado Lara es el sobreseimiento, y no, el sobreseimiento porque recae, precisamente como lo veía el magistrado la licenciada Oviedo, el artículo 354, fracción tercera, donde descubrimos que hay una causal de improcedencia, que es el acto reparado. No estamos hablando precisamente de no estamos hablando propiamente de un desechamiento de entrada, sino un sobreseimiento por la virtud de la causal. Y por otro lado, magistrado García, son regidores, no compañeros, ¿eh? Gracias. Si no hay mayor comentario, yo le pediría al señor secretario, haga favor de tomar la votación. Con su autorización, señor presidente, magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada, magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo, magistrado licenciado Jesús Raciel García, magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. A favor del proyecto por haber sido propio. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el sentido del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos, existiendo 2 votos particulares. ¿Sí entendí bien? No sé. Le pido al señor secretario que dé lectura a los puntos resolutivos. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano radicado bajo el expediente número TEHJDC-003-2016, promovido por los CC José Luis Rodríguez Higareda y otros, se resuelve. Este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para conocer, tramitar y resolver el presente medio de impugnación. Segundo, en relación a lo promovido por lo que hace al C. Paciano Calva Aguilar, en cuanto a los agravios primero y tercero del escrito de demanda, se tiene por acreditada la causal de improcedencia prevista en el artículo 353, fracción cuarta del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Tercero, en relación a lo promovido por el C. Paciano Calva Aguilar, por lo que respecta al agravio segundo del escrito de demanda, así como por lo que hace a los agravios primero y segundo promovidos por los CC José Luis Rodríguez Higareda, Marta Virginia García Hernández y Francisco Vilchis Jiménez, se tiene por acreditada la causal de improcedencia prevista en el artículo 353, fracción segunda del Código Electoral del Estado de Hidalgo, en función de los razonamientos expuestos en la parte considerativa. Cuarto, en consecuencia, se declara el sobreseimiento del presente juicio. Quinto, notifíquese personalmente a los actores y por oficio a las autoridades responsables en los domicilios señalados en autos para tales efectos, en copia fotostática certificada de esta resolución, así como en los estrados ubicados en las oficinas de este órgano jurisdiccional a los demás interesados,
Dichas notificaciones deberán realizarse a más tardar al día siguiente de la fecha en que se dicte la presente resolución, lo anterior en términos de los artículos 372, 374 al 379 y 437 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este tribunal una vez que esta sentencia haya causado estado. Es cuanto. Gracias. Únicamente, magistrado Reciel, abre la posibilidad de hacer llegar a la brevedad posible el voto a efecto de que se pueda ingresar al... Gracias. Señor secretario, pusiérase a continuar con el orden del día. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH JDC-004, diagonal 2016 y sus acumulados TEEH JDC-05, diagonal 2016, TEEH JDC 006, diagonal 2016 y TEEH-JDC-007, diagonal 2016, en contra de los acuerdos del Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado, identificados con las claves CG, diagonal 003, diagonal 2016, CG, diagonal 004, diagonal 2016 y CG, diagonal 005, diagonal 2016. Es cuanto, magistrado presidente. Tiene la palabra la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, por favor, magistrada. Con su venia, magistrado presidente. Presento ante este Pleno el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TEH-JDC-004, diagonal 2016, y sus acumulados TEH-JDC-005, diagonal 2016, TEEH-JDC-006, diagonal 2016 y TEEH-JDC-007, diagonal 2016, promovido por David Garnica Pacheco y Joana María Castro Cardosa, señalando como autoridad responsable al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, quien aprobó los acuerdos por los cuales designó consejeros electorales municipales, estructura técnico-administrativa y coordinadores electorales, todos del municipio de Actopan. A efecto de poner en contexto el asunto, señalaré algunos antecedentes. El Instituto Nacional Electoral, con base en sus facultades constitucionales y legales, emitió los lineamientos para la designación de los órganos desconcentrados del instituto local. El 18 de noviembre de 2015, el Consejo General del Instituto aprobó la convocatoria para el proceso de selección de consejeras y consejeros electorales en los 84 municipios del estado de Hidalgo. Derivado del proceso, David Garnica Pacheco fue nombrado consejero municipal suplente en Actopan, pero Joana María Castro Cardosa no fue designada a cargo alguno, lo cual generó que ambos ciudadanos se inconformaran en contra de los acuerdos citados, argumentando violación a su derecho político electoral de integrar autoridades electorales. Básicamente, los agravios que los inconformes hacen valer en su demanda consisten en falta de fundamentación y motivación de los acuerdos impugnados, falta de cumplimiento de requisitos legales por parte de los ciudadanos que fueron designados por el Consejo General y que no se el principio de paridad de género. Respecto al primer motivo de disenso, se propone declarar fundado el agravio en virtud de que no se advierte una debida valoración de los currículums presentados, de la entrevista realizada y de las observaciones expresadas sobre la lista de aspirantes y no observando los convenientes establecidos en el acto y 865 de 2015. Hay la disposición generales que el
en el sentido de que se determinó en el antecedente 7 que las propuestas para designar coordinadores se obtendrían de aquellos ciudadanos que no fueran designados como consejeros municipales y quien resultó nombrada no participó en el proceso de consejeros, por lo que en congruencia con el propio acuerdo, esa persona no debió ser designada como coordinador electoral en virtud de que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo no se apegó a las bases establecidas en el apartado de antecedentes del acuerdo precitado. Es por ello que al observar que los acuerdos impugnados CG 003/2016, CG 004/2016 y CG 005/2016 no se apegaron a los lineamientos para la designación de los consejeros electorales distritales y municipales, así como de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los órganos públicos locales electorales que previamente fueron emitidos por el Instituto Nacional Electoral, aunado a la omisión de expresar las circunstancias que fueron tomadas en cuenta para la designación de las ciudadanas y ciudadanos integrantes del Consejo Municipal Electoral de Actopan, las cuales se detallan en el proyecto. Por lo tanto, se propone declarar fundado el agravio sobre fundamentación y motivación y, en consecuencia, revocar los acuerdos antes precisados única y exclusivamente por lo que se refiere al municipio de Actopan, Hidalgo. Es necesario precisar que por orden de prelación se examinaron los agravios relativos a la indebida fundamentación y falta de motivación, los cuales al haber sido declarados fundados se ha alcanzado la pretensión de los recurrentes, esto es, que se revoquen los acuerdos de mérito y la autoridad administrativa emita nuevos acuerdos en los que se apegue a los lineamientos emitidos para tal efecto, en lo que además deberá, en un ejercicio de libre ponderación, motivar de manera clara y sencilla a los justiciables los motivos, razones o circunstancias que fueron tomados en cuenta para proponer y designar a los funcionarios electorales en el municipio de Actopan. Sin embargo, con el objetivo de agotar el principio de exhaustividad, se propone realizar un análisis pormenorizado del resto de los agravios planteados por los recurrentes respecto del cumplimiento o no de los requisitos legales establecidos en la convocatoria por parte de las ciudadanas y ciudadanos que fueron nombradas como consejeros electorales, integrantes de la estructura técnico-administrativa y coordinador electoral, todos del municipio de Actopan. En lo relativo a la falta de requisitos legales por parte de los funcionarios designados para integrar el Consejo Electoral en Actopan, se desprende que de las solicitudes como aspirante al cargo de consejero electoral, del formato de evaluación, del currículum vitae y escrito de tercero interesado y demás constancias, de los 6 consejeros designados en Actopan entre propietarios y suplentes, solo 3 de ellos cumplen a cabalidad con los requisitos que marca la legislación general y la local. Al respecto, cabe señalar que si bien se señala tanto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como en los lineamientos del INE la preferencia de quienes cumplan con los requisitos para ser consejeros, lo cierto es que desde mi óptica, si en la lista se cuenta con aspirantes que demuestren tener conocimientos y experiencia, preferentemente se les debe de considerar. En caso contrario, esto es, cuando en la lista de aspirantes no se inscribió alguna persona con un nivel idóneo para asumir el cargo, entonces la autoridad tendría que nombrar de entre ellos a los consejeros. Por lo anterior, en la propuesta se determina quienes no cumplen plenamente con la totalidad de los requisitos, por lo que pongo a su consideración la revocación de 3 consejeros municipales de Actopan, un propietario y 2 suplentes, cuyos nombres son Ausencio Ordóñez Vadillo, Armando Segovia Juárez y Socorro Cruz Moreno, en virtud de que no acreditan con constancias, reconocimientos o algún otro documento tener conocimientos o experiencia en la materia electoral. En cuanto a la estructura técnico-administrativa, si bien se propone la revocación del acuerdo en su parte impugnada, las personas designadas podrán participar nuevamente en el proceso de designación en virtud de haber cumplido los requisitos para tal efecto. En lo relativo a la designación de coordinador electoral, se propone revocar el nombramiento de Erika Rivera Mejía en el municipio antes precisado, pues en términos del propio acuerdo, la ciudadana en mención no se inscribió como aspirante a consejera electoral en el municipio de Actopan, es decir, la autoridad no acató lo establecido en el antecedente 7 del propio acuerdo CG 005/2016 de fecha 19 de enero de 2016, en el que se establece que la propuesta de coordinadores se realizaría a partir de ciudadanas y ciudadanos que no fueron designados como consejeros electorales.
Lo anterior teniendo como base que si bien en la convocatoria emitida por el Instituto Estatal Electoral para desempeñarse como consejero municipal electoral no estableció dicho criterio como punto de partida para la designación de coordinador electoral municipal, también puede advertirse que las cuestiones no previstas en la misma serían resueltas por el Consejo General de dicho organismo local, esto establecido en la base 16ª. Por lo que si dicha autoridad central determinó que en el antecedente 7 del acuerdo CG 005/2016, que en cumplimiento de las atribuciones de la Junta Estatal Ejecutiva, la propuesta de coordinadores que se pondría a consideración del consejero presidente se obtendría de las ciudadanas y ciudadanos que no fueran designados como consejeros electorales municipales, la actuación del Consejo General del Instituto al emitir el acuerdo impugnado en la forma aprobada resulta incongruente con su contenido y por ende apartado del principio de legalidad que debe observar de manera inexcusable. Respecto al cumplimiento de la paridad de género, deviene fundado el agravio, porque del dictamen para la selección de consejeros municipales de Actopan Hidalgo se desprende que resultaron 12 personas idóneas para el cargo de consejeros municipales en Actopan, 6 hombres y 6 mujeres. No obstante, se nombraron 4 hombres y 2 mujeres sin que en el acuerdo respectivo se razonara el porqué. En ese sentido, es oportuno señalar que es criterio y directriz sustentada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral que para la designación de los consejeros electorales de los consejos distritales y municipales se deberá de tomar en consideración como mínimo, entre otros criterios, el de paridad de género. En tal virtud, la convocatoria aprobada por la autoridad responsable en su base 11ª establece que el Consejo General, al momento de realizar la asignación de consejeras y consejeros, procurará asegurar la participación igualitaria de mujeres y hombres como parte de una estrategia orientada a garantizar la igualdad sustantiva a través del establecimiento de las mismas condiciones, trato y oportunidades. Sumado a lo anterior, establece que en igualdad de condiciones de las y los aspirantes se dará preferencia a quienes reúnan los requisitos que la normativa aplicable establece para la asignación. En ese sentido, la inclusión de la paridad de género como criterio orientador de valoración para la conformación de los consejos municipales del Instituto Estatal Electoral representa una acción afirmativa cuyo objeto es eliminar prácticas discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en la vida política y pública del país. Es decir, son medidas especiales de carácter temporal que se adoptan para generar igualdad y no se considerarán discriminatorias siempre que sean razonables, proporcionales y objetivas, y una vez alcanzado el fin para el cual fueron implementadas, cesarán. Por lo que en tales circunstancias es dable señalar que la autoridad estaba obligada a cumplir con el mencionado criterio, aunado a que materialmente era posible cumplirlo al resultar idóneos la misma cantidad de hombres y mujeres. Por tanto, al resultar fundados los agravios mencionados, se propone revocar en lo que fue materia de impugnación los acuerdos CG 003/2016, CG 004/2016 y CG 005/2016, todos de fecha 19 de enero de 2016, aprobados por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, únicamente respecto del municipio de Actopan por falta de fundamentación y motivación. Asimismo, dejar sin efectos los nombramientos de Ausencio Ordóñez Vadillo, Armando Segovia Juárez y Socorro Cruz Moreno como consejeros electorales, propietarios y suplentes del municipio de Actopan, ordenando a la autoridad responsable para que, derivado de un análisis objetivo y en un ejercicio de libre ponderación de los requisitos establecidos en la norma, los lineamientos del Instituto Nacional Electoral y de la convocatoria, de forma fundada y motivada, designe dentro del plazo de 3 días contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente ejecutoria a las personas que habrían de ocupar las vacantes de los cargos de consejeros electorales, propietario y suplentes, en el entendido de que podrán ser electos para ocupar dicho cargo los actores o bien elegir de entre la lista de aspirantes que resultaron idóneos para ocupar dicho cargo, observándose los parámetros que garanticen la paridad de género, aunado a que deberá emitir los nombramientos de integrantes de la estructura técnico-administrativa del Consejo Municipal Electoral de Actopan,
en acatamiento a los parámetros establecidos en la convocatoria y los lineamientos que para tal efecto emitió el Instituto Nacional Electoral, en la inteligencia de que podrán participar quienes actualmente se desempeñan en esos cargos, pues el motivo de la revocación que se propone sobre el acuerdo es la falta de fundamentación y motivación, lo cual deberá de realizar en el mismo plazo precisado anteriormente. Por otro lado, y en los términos de los propios lineamientos que el propio Instituto Estatal Electoral determinó en el acuerdo impugnado CG 005/2016, dejar sin efectos el nombramiento de Erika Rivera Mejía como coordinadora electoral del Consejo Municipal de Actopan, por lo que la autoridad responsable deberá designar al coordinador o coordinadora de forma fundada y motivada y en congruencia con las reglas que el propio instituto estableció para el efecto en el plazo precisado en los párrafos anteriores. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrada Mixtega. Queda a su consideración, señoras y señores magistrados, el proyecto para los comentarios que estimen pertinentes. Magistrada Oviedo, por favor. Gracias. Perdón. Gracias. Me manifiesto en favor del proyecto en razón de que después de haber analizado íntegramente la resolución y haber tenido al alcance de mi mano también el expediente JDC 005 por haber sido iniciado en mi ponencia, lo que me permitió conocer el contenido de los agravios y además sumarme a la lectura de los demás expedientes, llegamos o coincidí en esa conclusión de que, si bien es cierto, se promovió en forma separada por David y por David Garnica Pacheco y por Joana María Castro Cardosa los primeros dos medios de impugnación y los siguientes de manera conjunta, estamos hablando de los mismos sujetos procesales. En este caso hablamos de los mismos sujetos actores y también la autoridad responsable en los 4 juicios es la misma. Por lo tanto, existe coincidencia en las partes. Por otro lado, el acto que genera estos juicios del ciudadano provienen del mismo acto jurídico, en este caso provienen del mismo acuerdo, lo que nos convence de que existe conexidad en los 4 asuntos y la consecuencia procesal es decretar la acumulación. En ese sentido, nos pronunciamos en favor de la acumulación de los expedientes para que fuesen resueltos en una misma resolución, evitando que los pronunciamientos al final fuesen en sentido contradictorio, lo que abonó a que de manera tan abundante la ponencia de la magistrada Mixtega haya elaborado un proyecto tan escrupuloso y tan detallado en su contenido que clarifica totalmente el sentido de la parte resolutiva. En ese contexto estoy a favor porque efectivamente, analizados las constancias que obran dentro de los mismos, analizando íntegramente los expedientes, les asiste razón a en este caso a los impugnantes, a los actores, porque hubo falta de motivación y de fundamentación en el acuerdo o en los 3 acuerdos impugnados, el CG 003, el CG 004 y el CG 005, ambos del año 2016, al hacer la designación de las personas que integrarían el Consejo Municipal Electoral de Actopan. Igual en el sentido del nombramiento de la estructura técnica del mismo Consejo y del coordinador. ¿Por qué concluimos que hubo falta de motivación y de fundamentación? Si bien es cierto, presumimos que hicieron el ejercicio de analizar los documentos aportados, el currículum, los documentos que soportaban el currículum mismo y de que realizaron la entrevista, todas esas ponderaciones
que los llevaron a la conclusión de los nombramientos no fueron establecidas en el dictamen que debieron, en todo caso, o que elaboraron y que debieron establecer qué parámetros siguieron, cuáles fueron objetivamente y de manera individualizada los elementos que consideraron para arribar a la conclusión de que eran las personas idóneas. ¿Por qué me refiero a las personas idóneas? Porque la labor que realiza el Instituto Estatal Electoral como organismo autónomo encargado de organizar las elecciones a través del Consejo General como su autoridad máxima y en consecuencia por los órganos que le son desconcentrados, en este caso particular del Consejo Municipal de Actopan Hidalgo, se encuentran los de contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales, garantizar en el ámbito de su competencia la celebración periódica de elecciones locales para renovar los poderes legislativo, ejecutivo y, como en este caso, el de los ayuntamientos, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, y lo resalto, y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar en la difusión de la educación cívica y la cultura democrática. Los menciono porque quiero resaltar que estos fines del instituto deben ser cumplidos de manera eficaz por gente idónea, y en esa idoneidad cabe también la capacidad y los conocimientos suficientes para llevarlos a cabo. Me queda a mí el sabor de que en el instituto, al realizar esta designación, pudieron haber realizado la valoración, sin embargo, no lo dejaron plasmado así en sus acuerdos, dejando en estado de indefensión a los ahora quejosos, violentando el artículo 16 constitucional, y en razón de ello, la emisión del acto debió haberse explicado de manera sustantiva y expresa, así como también realizar un análisis objetivo y razonable de las ponderaciones que en su momento debieron haber realizado. Además, por lo que se refiere al agravio relativo a que se violentó la paridad de género, es importante manifestar que la paridad de género es una herramienta que asegura de facto la participación igualitaria de hombres y mujeres, en la cual los nombramientos recaen de manera tal que ambos géneros tengan la misma oportunidad de participación, o al menos con mínimas diferencias porcentuales. Así, al existir una regulación constitucional y reglamentaria al respecto, es decir, sobre la paridad de género, la obligación de actuar conforme al principio de igualdad como derecho fundamental no debe ser ignorado por la autoridad administrativa en materia electoral, menos aún cuando se trata de la integración de los órganos desconcentrados del instituto al cual ya me he referido, que debe garantizar a la ciudadanía en general el estricto respeto al orden jurídico vigente en el país, y con mayoría de razón cuando existe una clara intención de que el género que se encuentra subrepresentado, y que en este caso son las mujeres en la actualidad, tengan posibilidades reales de acceder a cargos públicos tan importantes como son el de consejero electoral municipal, de coordinador, y como también ser parte de la estructura técnica del mismo, y cuya designación, que fue objeto de los juicios de ciudadano que ahora se resuelven, no debe quedar ignorado, por lo que la autoridad administrativa electoral, al realizar el nombramiento de los consejeros, aun teniendo 6 hombres y 6 mujeres en su lista, en la última etapa, como ya se mencionó, ignoró este principio de la paridad de género y se limitó a nombrar 4 hombres y 2 mujeres, violentando así este principio. Por todo lo anterior, me sumo al proyecto reconociendo su exhaustividad y reiterando también que la revocación de los acuerdos, de los 3 acuerdos, será solamente por lo que respecta al municipio de Actopan Hidalgo, al Consejo Municipal de Actopan Hidalgo. Es tanto, señor presidente. Gracias, magistrado.